Fuente de vida, príncipe de paz, Jehová Shalom. A ti te castigaron, mi Señor, para que yo tuviera paz. Nadie como tú. ¿Quién es como tú? Así con tus manos levantadas, dile cuánto le amas a Él. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos te esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Todo lo creado alabe tu poder. Vamos a decirlo una vez más, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande
tus manos, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinará. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios que vive.
Cuando podemos experimentar estos tiempos gloriosos en su presencia, estamos seguros de poder decir que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Vamos a prepararnos para la palabra. Hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Hermoso es estar en su presencia. Dice su palabra que estar en su presencia y plenitud de gozo, ¿verdad? Bueno, esta noche vamos a comenzar dando los anuncios primeramente de los servicios que se llevan a cabo durante la semana. A todos los que nos escuchan, buenas noches. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días martes, jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8 aquí en Casa de Oración Milpalta. Asimismo, les queremos informar que el próximo viernes 11 de junio se llevará a cabo la velada de oración a las 8:30 de la noche, lo cual hacemos el llamado a toda la iglesia para asistir. Les informamos que los días miércoles a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También se les informa que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 en Cerrada Acalopa, número 27, en el pueblo de San Juan de Penagua. Es importante considerar los siguientes requisitos de iglesia infantil. El niño deberá estar totalmente sano, deberá traer cubreboca, agua, lunch, Biblia, cuaderno, lápices o colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos un nuevo trimestre con las materias preparándonos para servir y falsas doctrinas, administradores fieles, hermenéutica bíblica, escatología bíblica. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante les informamos que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. También les informamos que el próximo domingo 13 de junio se llevará a cabo la convivencia para jóvenes en el SEAT de San Juan de Penagua a las 2 de la tarde. Es importante que asistan para poder llevar a cabo las actividades.
toda la congregación se les hace una invitación a la convivencia edificando a la familia, que se llevará a cabo el día 13 de junio en el CEA de San Juan Tepenagua a las 2 de la tarde. El gasto por persona será de 20 pesos, personas adultas y jóvenes, y 15 pesos los niños. Es necesario que al finalizar el servicio se acerquen con la asistente de pastores, con la hermana Silvia, para apartar sus lugares. Pueden invitar a personas que no conozcan del Señor esta convivencia, ya que se tiene el propósito de evangelizar. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí, en esta mesa, en la mesa donde está la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio, o bien comunicarse al número de teléfono que aparece en la pantalla. El Ministerio de Alabanza y Adoración solicita apoyo en ofrenda económica para comprar instrumentos musicales. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo a las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan y que aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración, pero antes vamos a leer una cita bíblica en Carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Le vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Verdad? Este va a ser el tema de hoy. Y dice la palabra del Señor que no entristezcamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, primeramente porque hoy nos permite nuevamente poder reunirnos. Vamos a agradecerle a Dios por la vida que Él nos presta, que hasta el día de hoy nos ha dado vida, nos ha dado salud, ha tenido el cuidado de nosotros. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Padre, primeramente por la vida que usted nos presta. Gracias porque nos permite nuevamente, Señor, reunirnos en este lugar, Padre, como familia, Padre, con un propósito de adorarle, de alabarle, de glorificarle, de exaltarle. Señor, gracias. Gracias porque en su presencia nuestra alma puede encontrar paz,
pueda encontrar esa bendición, Padre. En esta noche, Señor, le pedimos de su ayuda, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento en esta noche para escuchar su palabra, Señor. Le pedimos la guía del Espíritu Santo, que Él sea el que esté obrando en nuestras vidas, que nos esté guiando a toda verdad, que nos ayude a entender, Señor. Su palabra dice que no entristezcamos su espíritu que usted ha puesto en nosotros como un sello para el día de la redención. Señor, ayúdenos a poder entender. Perdónenos también, Padre, porque por esos momentos, Señor, en el cual lo entristecemos, Señor, con nuestras actitudes. Padre, cuando nos enojamos, Señor, cuando hablamos malas palabras, cuando nos quejamos, Señor, perdónenos, Dios. Perdónenos y ayúdenos, Padre, que en esta noche podamos entender esta enseñanza, Padre. También le pido por el pastor que hoy nos comparte su palabra, Señor, que usted siga obrando en su vida, que usted lo siga llenando de sabiduría, que usted siga usando la vida de mi hermano, Señor, para seguir ministrando a su pueblo, a su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Con este tiempo de alabanza y de adoración. Damos la bienvenida a todos los que están conectados ahí en Facebook. Bienvenidos a Casa de Oración Milpalta, que Dios les bendiga. Vamos a tomar un tiempo de la palabra y a continuar con nuestra serie La Carta a los Efesios. Y esta enseñanza lleva por título La Nueva Vida en Cristo. Y por favor acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32, si son tan amables. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. La semana pasada vimos unos versículos antes y hoy vamos a terminar este capítulo, si Dios permite, y vamos a continuar con lo que Pablo viene diciendo sobre la nueva vida en Cristo, de vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Decía la semana pasada, pero ya aquí en el versículo 25 nos dice Pablo: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, hermanos, quiero comentarles que en esta noche podemos nosotros ver cómo Pablo en estos 8 versículos nos da 6 amonestaciones. Y estas amonestaciones tienen que ver con habernos vestido de la nueva vida en Cristo. Estas son consecuencias de habernos despojado ya del viejo hombre y que indican claramente que Cristo es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es, ¿verdad? Por eso es que ahora vamos a la primera amonestación que Pablo nos da y que es desechando la mentira, y está en Efesios 4:25. Dice Pablo:
Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de ¿quién? De los otros. Pablo utiliza este verbo de desechar, ¿sí? Y esto se refiere a nosotros que debemos de quitar de una vez por todas. ¿Qué debemos de quitar? La mentira. O sea, ¿a qué se refiere Pablo? Que debemos de quitar de nuestra vida toda declaración que desvía o pervierte la verdad. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. En nuestra vida matrimonial, principalmente vamos a empezar en nuestra vida de relación con Dios. Yo conozco que la Biblia nos habla y nos hace ver que Dios es un Dios de verdad. Entonces, si Dios nos habla la verdad, Él lo mínimo que espera también de parte de nosotros es que nosotros le hablemos ¿qué? Le hablemos la verdad al Señor, ¿verdad? Si Él nos habla con la verdad, nosotros tenemos que hablarle con la verdad. Yo lo asemejo un poquito a la parte de que cuando yo era más pequeño, fíjense que yo me daba cuenta de que en mi vida había mentira. Antes de Cristo, dijéramos nosotros, ¿verdad? O antes de conocer al Señor. Entonces, cuando mi papá me decía, oye, ¿quién tomó dinero? Aquí hace falta dinero. ¿Quién tomó dinero? Y yo decía, yo no, ha de haber sido mi hermano, cuando yo lo había tomado. Entonces, si mi papá me hablaba con la verdad, lo que él esperaba es que yo también como hijo le hablara la verdad. Y hace unos días fui a visitar a mi padre también y a platicar con él, y platiqué la verdad con él. Y fíjense que se da una relación muy hermosa también en lo natural, cuando padre e hijo nos hablamos la verdad. Y para mí fue una bendición el haber hablado con la verdad con mi padre y él también. Entonces, imagínense, si esto se siente algo muy agradable y aparte trae una convicción de que estás haciendo las cosas correctamente, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? De que Él nos habla la verdad y por lo tanto nosotros también tenemos que hablar la verdad. Debemos de desechar, de quitarnos la mentira. Jesús tuvo que exhortar a los judíos que habían creído en Él, amados hermanos, para que se dieran cuenta que andaban en la mentira, porque hay quienes se dicen ser creyentes en Dios, pero andan viviendo en la mentira. Y Jesús necesitaba que ellos se dieran cuenta de la necesidad de permanecer en la verdad. ¿Para qué? Para que fueran libres. Esa es una consecuencia de andar en la verdad. Somos libres de la esclavitud ¿de qué? Del pecado, de toda mentira, ¿sí o no? Vayamos a Juan capítulo 8:31, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31. Fíjense, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, ya había judíos que habían creído en Jesús. ¿Y qué les dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ok. Si ellos permanecen, serán verdaderos discípulos. Si no permanecen en la palabra, no van a ser verdaderos discípulos. ¿Por qué Jesús les dice que permanezcan en la palabra? Porque la palabra de Dios es la palabra de verdad. Y si ellos permanecen en la palabra, están permaneciendo en la verdad. Tú y yo, cuando ponemos los principios de la palabra de Dios para hablar verdad entre nosotros y para hacer las cosas, estamos permaneciendo en la verdad y estamos manifestando que somos verdaderamente discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Y dice el 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Pero miren lo que le responden estos judíos. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Apelaron a su descendencia. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Jesús sabía que ellos estaban viviendo en la mentira. Los tuvo que probar para ver verdaderamente si habían creído verdaderamente en Él. Si eran verdaderos discípulos, tenían que aprender a permanecer en la palabra de verdad. Entonces, hoy podemos ver que muchos dicen ser discípulos de Jesucristo, pero no quieren aprender a permanecer en la palabra de verdad. Y es un requisito de la vida del cristiano, que el cristiano tiene que aprender a permanecer en la verdad.
Sí, porque cualquiera se dice cristiano, pero hace lo que quiere con su vida. Entonces ese no es discípulo de Jesús. Ese será simpatizante de Jesús, pero discípulo no es, amados hermanos. Y dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué Jesús les dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres? Porque Jesús es la verdad. Ellos necesitaban que la verdad los hiciera libres. Y Jesús es la verdad. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida, amados hermanos. Entonces, si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y dice el 37. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Fíjate, ellos, dice Jesús, que habían creído en Jesús y entonces procuraban matarle. Estaban contradiciéndose ellos mismos. Y procuran matarme porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han visto y oído acerca de su Padre. O sea que, fíjense, ellos andaban en la mentira y aparte querían matarlo. Y quiero decirte que el padre de mentira y el que quiere llevarnos a la muerte es Satanás. Entonces, qué importante es para nosotros diferenciar esta parte que Jesús les dice. Y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de su Padre. Y les dice en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles obras hizo Abraham? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ellos decían creer en Dios, pero realmente sus obras manifestaban lo contrario. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Y entonces eso no les cuenta por justicia, sino por injusticia. Entonces no estaban haciendo las obras de Abraham. Pero dice el 40, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les hablo ¿qué? La verdad. Jesús, por hablarles la verdad, lo querían matar. Y quiero decirte que un verdadero cristiano, que Dios, que es lleno del Espíritu Santo, siempre va a andar hablando la verdad, va a andar viviendo la verdad, va a hablar hablando la verdad, y no faltará quien lo quiera hacer algo, digamos nosotros. Entonces, ¿qué procuraban ellos? Matarlo, ¿verdad? A él que les hablaba la verdad, la cual dice, he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Les hace una pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y miren lo que les dice en el 44, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Por qué? Porque les dice ahí, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Y dice el 35, y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís ustedes, porque no son de ¿quién? Jesús venía de Dios, es más, Jesús es Dios. Y no querían escuchar la palabra de Dios, la palabra de verdad, porque andaban en la mentira, les incomodaba.
Es como cuando Dios te manda a predicar el evangelio con alguna persona y te manda que estés mostrándole la ley para que se dé cuenta de su condición. Y algunos se incomodan, les molestan ver los rostros de la gente cuando les hablas de vivir en santidad, de vivir en justicia, de vivir en misericordia, de vivir perdonándose los unos a los otros y soportarnos por amor a Cristo. Y que algunos como que se incomodan, se molestan y no les agrada la palabra. Mejor agarran, se van, ya no te quieren escuchar. Y cada que te ven hasta se esconden. Ahí viene el hermanito fulano de tal, mejor vámonos por acá, ¿no? Ahí viene el aleluya. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad. Quieren nada más andar escuchando que les endulcen el oído, escuchar lo que ellos quieren. ¿Sabes que estamos viviendo tiempos bien difíciles? Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde muchos apostatarán de la fe por andar escuchando a doctrinas de demonios y a falsos predicadores. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque la iglesia está dormida. Y cuando uno duerme tiene sueños, ¿sí o no? Y cuando, ¿qué crees? Cuando uno está dormido y tú tienes sueños, el diablo aprovecha para levantar a sus secuaces, a esos hombres soñadores que son como estrellas fugaces, dice la Escritura. Que nada más cuando ves una estrella fugaz, ¡ay, qué padre se ve! Mira, ¡ay, la viste! Y te emocionas, y te pones bien contento. Pero ya que pasa la estrella fugaz, ¡ay, ya pasó! Bueno, si hay quienes están dormidos y soñando. Y a veces te dicen, mira, ¿sabes qué? Dios te va a hacer rico. Dios te va a proveer, te va a sustentar en medio de esta situación que se está viviendo, pero tienes que sembrar, siembra todo lo que tienes. Si no tienes dinero no hay problema, pero si tienes tu carro, tu casa, siémbralo. Soñadores. Y como tú estás dormido y soñando, sí, ¿verdad? Dios me va a proveer, Dios me va a dar más de lo que ya te... Y te vas. Y cuando de repente Dios permite que llegue alguien y te hable la verdad, no la quieres. La rechazas. ¿De qué me hablas? ¿Santidad? ¿Eso qué es? No, pero es que sabes que eso cuesta mucho, es muy difícil vivir así. ¿Quién vive en santidad hoy en día? Nadie. Hoy cada uno hace lo que quiere. Y así se justifica la gente. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que entonces no quieren oír la verdad. No quieren verdaderamente creer las palabras de verdad. No las oyen porque no son de Dios, dice aquí. Esto es lo que estaba pasando. Ahora, qué importante es para nosotros siempre hablar la verdad. Dios siempre nos habló la verdad por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Regresamos a la carta a los Efesios, por favor. Ahora Pablo va a exhortar la segunda exhortación. Ahora Pablo va a ofrecer la segunda exhortación positiva. O no es la segunda, va a ofrecer la exhortación positiva. Porque dice el principio del versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablar verdad cada uno ¿con quién? Con su prójimo. Hablar la verdad, fíjense, Pablo está hablando, al decir hablar la verdad, lo está utilizando en tiempo presente. ¿Esto qué quiere decir o sugiere? Que hablar la verdad debe de ser algo continuo, hermanos, diario, debo de hablar la verdad con Dios, debo de hablar la verdad con mi prójimo. No debe de haber mentira entre mi esposa y yo, entre mis hijos y yo, entre el patrón y yo, entre mis compañeros del trabajo y yo, entre los hermanos de la congregación, entre el pastor y yo, no debe de haber mentira. Porque te voy a decir que la mentira es del diablo, mata el alma y la envenena. Y si es cierto, te engaña, te envenena con la mentira. Esto fue lo que les pidió Dios a su pueblo por medio del profeta Zacarías, que hablaran la verdad con su prójimo. Miren, vayamos a Zacarías 8:16. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Dice así Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad
y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Qué vemos aquí? Que esta es una de las condicionantes, fíjense bien, que Dios pedía a su pueblo para que la promesa de restauración se cumpliera en ellos. Si ustedes leen desde el versículo 1 en este capítulo de Zacarías 8:16, ustedes se van a dar cuenta que habla de la promesa de restauración al pueblo de Israel. Ahora, dentro de esa promesa está esta condicionante que Dios está pidiendo: que hablaran la verdad con su ¿quién? Con su prójimo, para poder ser restaurados, amados hermanos. Yo quiero decirte algo: cuando Dios quiere restaurar a una persona, a un hombre, a una mujer que verdaderamente está arrepentido, esa persona tiene que empezar primeramente hablándole la verdad a Dios, arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador, y ahí es donde el Espíritu Santo empieza esa obra de restauración. Empieza a restaurar por medio de la palabra, empieza a santificar, a purificar, empieza a fortalecer, empieza a dar fuerzas como las de búfalo. Tenemos que hablar la verdad, y si tú hablas la verdad con Dios, mira, te quiero decir algo: vas a poder hablar la verdad ¿con quién? Con tu prójimo. No vas a tener ningún problema con hablarle la verdad a tu prójimo. Eso era lo que le pedía Dios a su pueblo Israel, amados hermanos. Dios sabía que había mentira en el pueblo de Israel entre ellos mismos, y si había mentira entre ellos mismos, era lógico y de esperarse que no estaban hablándole la verdad a Dios, le andaban hablando con mentiras, le ocultaban las cosas, sabiendo que Dios todo lo ve. Delante de Él todas las cosas están desnudas, dice el escritor de Hebreos. No hay nada oculto para Dios. Él es omnisciente, todo lo sabe. Sabe lo más profundo de nuestro corazón que hay, los más íntimos pensamientos que tenemos a diario. Él los conoce. Ahora, esto era lo que les pedía Dios a su pueblo: que hablaran la verdad. Dios siempre comienza a restaurar nuestra vida cuando hablamos la verdad, y nos pide que aprendamos a andar en la verdad también. ¿Para qué? Para seguir siendo restaurados, formados al carácter de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta que nos haríamos esta noche: ¿con quién tenía el pueblo que hablar la verdad? Ahí lo dice Zacarías 8:16. ¿Con quién? Con su prójimo. Tienes que hablar la verdad con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu tatarabuelo. No, es que tal vez se murió. No, tienes que hablar la verdad con todos. Tienes que ser sincero. El propósito de desechar la mentira, hermanos, es hablar la verdad. ¿Para qué? Para ser restaurados, para ser edificados, para demostrar que estamos vestidos de esa nueva vida en Cristo Jesús, y para hacer evidente nuestra conducta de ser un verdadero cristiano. Y de esa manera se puede conservar la unidad en la iglesia, hablando la verdad los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos miembros de ¿qué? De un mismo cuerpo, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros. Yo haría esta reflexión en esta noche: nadie que llamándose cristiano y que viva y que hable la verdad puede andar con otro miembro del cuerpo que viva y que hable mentira, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque es necesario que hablemos la verdad como miembros de un mismo cuerpo. Ahora sí, vayamos a la segunda amonestación que Pablo nos da, y que es el enojo. Segunda amonestación, que es el enojo. Efesios 4:26 y 27. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Fíjense, cuando Pablo dice airaos, pero no pequéis, Pablo está diciendo: si se enojan, no pequen. A ver, pastor, no entiendo bien, explíquemelo. Es decir, que sí se permite enojarse, pero no airarse, hermanos, a tal grado, ¿sí?, que nosotros podamos
ofender a nuestro prójimo, con airarnos. Ahora, nosotros podemos ver un ejemplo de enojo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entró al templo, ¿sí o no? Cuando fue a sacar a los mercaderes y a los cambistas del templo, y que les dijo que habían hecho de la casa de su padre cueva ¿de qué? De ladrones. Se enojó, azotó las mesas y con un látigo ahí, pero no se airó, hermanos, jamás se airó. Esto nos enseña que como cristianos debemos de estar seguros de que nuestro enojo, fíjense bien, sea el de una indignación justa. Jesús tuvo un enojo por una indignación justa. ¿Qué le indignó? Que del templo de Jerusalén, de la casa del Padre, le hubieran hecho cueva de ladrones. Allá habían hecho un mercaderío ahí. Y que debemos nosotros asegurarnos de que nuestro enojo sea de una indignación justa y no solamente de una expresión de provocación personal o de un orgullo herido. Porque hay quienes se enojan porque les hieren su orgullo, ¿no? Hasta les dicen, ya te hieren tu orgullo, ¿no? Así les dicen algunos, ¿no? Te dolió tu orgullo, ¿no? Y hay quienes sí les duele y se enojan. Sí, pues ahorita vas a ver. Se ponen hasta más bravos, ¿verdad? Dijéramos nosotros. Dijeran por ahí, son de mecha corta. Entonces, el enojo, hermanos, se convierte en pecado en el momento que deseas lastimar a alguien con tus palabras o con tus malas actitudes. Ahí se convierte en pecado el enojo. Cuando dices, bueno, no le digo malas palabras, pero ya te enojaste y menosprecias al prójimo. Sí, ya luego te veo, luego ya. Y estás menospreciando, ya te airaste. Ya caímos en el pecado de airarnos. O a veces hasta con palabras. ¿Qué quieres? Ya déjame en paz. ¿No te das cuenta que nada más me molestas? Me estorbas y ahí está uno ya airándose con sus palabras. Ya se airó. Eres una tonta, un tonto. No sirves para nada. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde ya caímos en pecado. Es muy importante, hermanos, considerar que aún la ira justa tiene peligros. Por lo tanto, Pablo nos aconseja, no se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre vuestro enojo. Ahí en el versículo 26, Efesios 4:26 estoy. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Fíjense que lo que Pablo nos está aconsejando en este versículo es como dándonos a entender, pónganle freno a su enojo, amados hermanos. Pónganle un freno. Es decir, que no tardemos en bajarle 2 rayitas o 3 a nuestras emociones de enojo, porque si no lo hacemos, le estamos dando oportunidad a Satanás de que siembre malas actitudes o pensamientos en nuestro corazón. Y entonces eso nos lleva a andar más en desacuerdos en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida congregacional. Tenemos que aprender a bajarle unas rayitas al enojo, hermanos. Muchos batallamos con esta situación. El enojo nos gana todavía. No hemos aprendido a dominarlo y eso. ¡Ay, Señor, a humillarnos! Pero quiero decirte que Dios nos da la respuesta para poderle bajar 2 rayitas a nuestro enojo. O 3. O hay algunos que hasta 5. Ya cada uno debemos de medirnos, ¿verdad? Pero pues ahí la dejamos mejor. Mejor aplicamos lo que nos dice Santiago 4:7. Por favor, acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice Santiago, someteos pues a Dios. Esa palabra someteos es un término militar, es una orden, donde dice que debes de ponerte bajo la autoridad de alguien.
y en este caso de Dios. Ponerte pues bajo la autoridad de Dios. Y dice, resistir al diablo. La palabra resistir es estar en contra de. Entonces, cuando nos sometemos, nos ponemos bajo la autoridad de Dios, en obediencia a su palabra, estamos resistiendo al diablo, estamos en contra de. Voy a terminar este versículo y dice, y huirá de vosotros. ¿Quién? El diablo. Nosotros ayer en nuestra parte familiar, mi esposa y yo, experimentamos esta parte también donde de repente vino una parte de situación de molestia, ¿verdad? Y no, nosotros por lo regular procuramos cuando nos molestamos, inmediatamente no pasan ni 10 minutos y ya estamos platicando para arreglar la situación y saber qué fue lo que causó el desacuerdo. Entonces, esta vez yo lo dejé que se fuera como 1 hora o 2 horas, pasar el tiempo después de que tuvimos una molestia. Y entonces, al poco tiempo, traté de arreglar la situación y pues fue más difícil de arreglar la situación. ¿Qué me di cuenta? Que el diablo ya estaba ganando ventaja. Ya había sembrado acá en el corazón, en la mente, cosas que no, pensamientos que no eran correctos. Sí, porque a veces dices, ay, si no me quiere hacer caso, yo ya fui a pedirle perdón, hay que se quede y hay que se aguante. Y así pensamos a veces. Yo ya le vine a pedir perdón, ahora que ella, cuando reaccione, que venga y que me pida perdón. Y entonces ya nos está ganando ventaja el diablo. Nos está ahí sembrando malos pensamientos, y esos malos pensamientos se convierten en malas actitudes. Y en un momento que estaba yo dialogando con mi esposa para poder llegar al acuerdo de estar en paz y perdonarnos, en ese momento pude ver que era una batalla tanto en su mente como en la mía. Y entonces lo que empecé fue a hablar la palabra, y le comencé a decir a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Realmente Dios nos quiere ayudar. La Biblia dice que Él es escudo alrededor de nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de toda situación. Y David decía que su alma le hablaba a su alma y le decía a David a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y empecé a hablar la palabra. Y empezó a fluir el Espíritu Santo, a obrar, y empecé a hablar en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Señor, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mi esposa empezó a escuchar la palabra, y yo también, y empezamos a afirmarnos la palabra, y bendito Dios, terminamos los dos orando con la ayuda del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios, y nosotros afirmándonos en el nombre de Jesús y creyendo que el Señor, si nos sometemos a Él, resistimos al diablo, y el diablo ¿qué hizo? Huyó de nosotros. Yo sé que no es fácil este tipo de batallas, porque hay quienes se atoran en el sentir. Ay, es que no, tienes que aprender a hacer a un lado ese sentir y entonces hablar la palabra. La palabra el sentir te puede decir, ¿cómo lo voy a perdonar? Si me ofendió, me dolió lo que me dijo, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero la palabra del Espíritu Santo fluye y te recuerda. Una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos lo que Él ya nos ha enseñado. Y la palabra te dice el Espíritu Santo, pasa por alto la ofensa, antes que cometas otro agravio, pasa por alto la ofensa. Y ahí es donde empieza la lucha, y tú decides hasta a quién hacerle caso. Si a tu sentimiento, que te pueden estar engañando, o a la palabra de Dios para ser libre. Por eso Jesús dijo, si permanecen en mi palabra serán verdaderamente libres. Y Santiago lo afirma, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, ¿y qué hace Él? Huye de nosotros. Y eso es lo que Pablo le pedía a la iglesia en Éfeso, que se vistan del nuevo hombre. Que no se pusiera el sol sobre vuestro enojo, ni dieran lugar al diablo. Tercera amonestación, fíjense bien, la tercera amonestación es que
El hurto o robo, a eso se refiere, es el hurto o robo. La tercera amonestación está en Efesios 4:28, por favor. Dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad. Es decir que Pablo nos está exhortando a los creyentes. ¿Por qué? Porque sabe que algunos estaban acostumbrados a robar antes de venir a Cristo. A todos se nos daba ese pecado por lo regular. Si no te robabas la luz, te robabas el tiempo en el trabajo. Si no te robabas el tiempo en el trabajo, te robabas el lápiz o la pluma. Y bueno, ya no le quiero seguir, ¿no? Porque eso ya es pasado, ¿verdad? No os acordéis de las cosas del pasado. Pero Pablo sabía que había creyentes que estaban acostumbrados a robar. Ahora, ¿por qué lo comenta esto? Que el que hurtaba ya no hurte más. Porque, hermanos, aún estando en Cristo, no estamos exentos de volver a caer en la tentación y de apropiarnos de lo que no nos pertenece. Por eso Pablo les recuerda, el que hurtaba no hurte más. Por eso recomienda que tomemos medidas positivas. Fíjense bien, ¿cuál es la medida positiva? Aquí viene en el versículo. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Bueno. Esto quiere decir que la persona que antes robaba ya no robe ahora, pero que trabaje y logre ganancias honestas mediante esfuerzos honestos. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad, amados hermanos. Ahora, si usted solía ser un ladrón, ahora no solo debe de abandonar el robo, sino que también debe de aprender a ganarse la vida honestamente, a fin de que pueda ayudar a los que están necesitados. ¿Cuántos lo creen? Así es, yo lo creo. Ahora vayamos a la cuarta amonestación, que es palabras corrompidas. Cuarta amonestación, palabras corrompidas, y está en Efesios 4:29. Dice, tal como se acostumbra en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que tal como se acostumbra en nuestros días, o hoy en día, también los creyentes de Éfeso, hermanos, habían usado un lenguaje obsceno. Fueron de un mal hábito en su manera de hablar que traían arraigado. Y posiblemente todavía quedaban algunos restos de eso, porque Pablo les dijo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra ¿qué? De nuestra boca. Pablo utiliza la palabra corrompida para referirse a algo repugnante, algo grosero o moralmente malsano. Pablo utiliza esa palabra corrompida para referirse a lo que es repugnante, grosero o malsano. Ahora, tal clase o forma y manera de hablar es un lenguaje indebido en la vida de un cristiano. Por eso Pablo añade la exhortación positiva. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación. Es decir, que tú y yo como cristianos debemos de cultivar la costumbre de hablar lo que puede ser útil para la ocasión y que sea de buena construcción para los demás. Eso es lo que debemos de hacer, hablar cosas que verdaderamente den fruto, y sobre todo recomienda la palabra de Dios que hablemos la palabra en todo tiempo. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de ¿qué? Como diciéndole, en todo momento, si vas a abrir la boca, que sea la palabra de Dios. Pedro decía, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No conforme a la palabra que escuchas en la televisión del futbolista tal, del artista tal. No, que hables la palabra de Dios. Y esa es la que trae buena edificación a los que te oyen.
Ahora, ¿cuál era el fin de esto? El fin es dar gracias. ¿A fin de dar gracias a quién? A los oyentes. De dar gracia, no gracias, perdón. Dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el fin de hablar lo que es útil en nuestras conversaciones debe ser para ayudar a otras personas. Ay, pero mira, quiero decirte que voy a ilustrar esto con algo que nos acaba de pasar hace ratito a mi esposa y a mí. Y no lo hago con ninguna intención, hermanos, de aludir a mi carne, sino que lo hago con la intención de ilustrar esta parte que nos pasó. Fue una experiencia muy tremenda de parte de Dios. Que debemos de nosotros hablar lo que es útil en nuestras conversaciones. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas. Dios puso en nuestro camino a una persona que está pasando por una situación muy difícil en su situación de salud, que tiene cáncer. Hace como 1 año y medio antes de la pandemia, yo llegué a hablar con esta persona. Y yo recuerdo claramente que esta persona, al empezarle a hablar el evangelio, ella se justificaba y me sacaba cosas de aquí y de allá. Y yo pude ver que su corazón estaba orgulloso, autosuficiente, no recibía la palabra. Entonces dejé ahí el punto. Dios ya no me permitió en aquel entonces seguirle compartiendo más de la palabra de Dios. Y ahora que después de que pasó la pandemia y ahorita está toda esta situación todavía así, hoy la volvimos a encontrar y de verdad lo que ella nos comentó es que dice, es que no estoy bien, estoy mal. En toda esta situación de la pandemia se murió mi suegro, mi suegra, mi cuñado, mi hermano, se le murieron así a la semana continuamente varias personas. Entonces eso generó en ella mucho miedo y entonces hace ratito que le escuchábamos, tú escuchabas a la persona con su corazón con miedo, con duda, desconfianza, insegura. Y entonces yo me pude dar cuenta que su corazón ya estaba más quebrantado. Dios está trabajando ese corazón. Y entonces fue cuando pude percibir de parte de Dios, con la ayuda del Señor, de que era el momento de sembrar la palabra, de edificar su vida con la palabra. Y bendito Dios que el Señor pudo darle su consejo, pudo llevarla verdaderamente a recibir el consejo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Bueno, que cuando sale de nosotros alguna palabra que sea buena y para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, dice Proverbios 15:23. Qué bueno es dar la respuesta adecuada y mejor aún dar un consejo a tiempo. Estoy hablando en otra versión. Qué bueno es dar la respuesta adecuada y mejor aún dar un consejo a tiempo, cuando lo necesitas. Eso es muy bueno. Pero para eso tienes que aprender a discernir, a escuchar. La boca habla de lo que el corazón está lleno, escuchar a la gente. Hay gente que te va a hablar verdaderamente con un corazón ya quebrantado, ya casi diciendo, ya me rindo, que alguien me ayude, ¿qué hago? Pero hay gente que te va a hablar y te va a decir, no, es que fíjate que yo en esto de la pandemia ya hice esto, hice lo otro y aún así sigo haciendo aquí, sigo haciendo allá, que no va a mostrar ni la mínima necesidad de Dios. Y eso habla de orgullo, de autosuficiencia, jactancia. Y es ahí donde entonces a veces Dios nos dice, espérate, no es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Porque la Biblia dice que al orgulloso y al soberbio Dios lo mira de lejos. No lo desecha, lo mira de lejos. Espera que le vengan sus consecuencias. Y sabes, yo me acordé hace ratito del pasaje de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor, en el libro de Daniel, era un rey muy orgulloso, soberbio y autosuficiente. Tenía a su mando y a su gobierno la gran Babilonia, que simboliza orgullo. Babilonia simboliza orgullo. Y cuando él se paseaba en el palacio, decía, esta es la gran Babilonia que yo hice, y ¡pum! Dice que le vino de repente, perdió la conciencia y empezó a vivir como animal por 7 años. Y después de esos 7 años dice que volvió en sí, alzando los ojos al cielo y dice,
ahora conozco que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, y que eres altísimo, y que tienes poder para humillar al que se exalta, y que tienes poder para exaltar al que se humilla. Y yo dije, Señor, si es cierto, yo lo vi hace rato. Pero qué mejor que siempre sea una palabra a tiempo, adecuada, un consejo a tiempo. Hay veces que Dios te va a decir, ve y dile las cosas firmes. Claro, cuidando también de que tú estés viviendo humillado, porque solamente es así cuando Dios nos muestra con claridad qué es lo que debemos de hacer, porque debemos de cuidar nuestro corazón. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyeren. Y es donde nosotros debemos de llevar una vida de humillación para ser vasos útiles en manos de Dios, y siempre, amados hermanos, siempre darle la gloria a Dios, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vayamos a la quinta amonestación, que es no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, contristar al Espíritu Santo se refiere a no hacer sentir dolor o infelicidad al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? ¿Sí? Se contrista. Él se contrista. Él se siente dolor o infelicidad cuando tú y yo pecamos. Y en este sentido del contexto sería por pecar, por permitirnos tener un lenguaje impuro, malicioso o profano que dañe a los demás y cause dolor o infelicidad al Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo lo mencionó en 1 Corintios 3, 16 y 17. Primera carta de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Tenemos que aprender a ser más sensibles al Espíritu Santo. Cuando nos inquieta el estar atentos para saber qué es lo que nos está pidiendo que hagamos y no caer en pecado y contristar al Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿santo qué? Es. Por lo tanto, hermanos, esto nos deja ver que el contaminar nuestra alma y cuerpo con nuestra forma de hablar irreverente, con nuestra forma de hablar destructiva, como creyentes, corrompemos el templo de Dios, y esto es una ofensa al Espíritu Santo. De esa manera lo contristamos. A veces muchos contristamos al Espíritu Santo porque no queremos hablar la verdad. Y para que nadie se dé cuenta del pecado que cometimos, hablamos mentira. Y se contrista el Espíritu Santo. A veces se contrista el Espíritu Santo o lo contristamos cuando nos enojamos y permitimos que nuestro enojo llegue a la ira, menospreciando al prójimo con palabras o con actitudes. Y le damos lugar al diablo. A veces contristamos al Espíritu Santo cuando nos robamos el tiempo en el trabajo, cuando nos robamos un lápiz, una pluma y no somos capaces de hacerle caso al Espíritu Santo y de devolverlo. Nos volvemos más insensibles. A veces contristamos al Espíritu Santo cuando salen palabras que no edifican, sino que destruyen. Por eso Pablo nos dice, no lo contristéis.
No contristéis al Espíritu Santo. ¿Saben que podemos contristar al Espíritu Santo por la falta de atención? Por no poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Y como no ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo, por lo tanto no vamos a obedecer como Dios nos lo está pidiendo. Y llegamos a cometer pecado. Pecado de desobediencia. ¿Por qué nos dice que no lo contristemos? Porque fuimos sellados para el día de la redención. Es un sello, es como un tatuaje en nuestro ser interior. Estamos sellados, es la garantía. Son las arras de nuestra herencia. Pablo lo decía en Efesios capítulo 2, ¿no? Que fuimos sellados con las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Es la garantía de que somos hijos de Dios y que el día que Dios manifieste su segunda venida la comience con el arrebato de la iglesia, ¡pum!, se va a ir. El que es hijo se va a ir. Ahora vamos con la sexta y última amonestación. Y esta tiene que ver con el mal genio. Efesios 4, 31 y 32. Dice Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando dice que nos quitemos toda amargura, miren, la amargura es un estado de alta irritación mental. Y la amargura conduce al enojo. ¿Qué es el enojo? Es la furia. Y esto a su vez produce ira, hermanos. La ira es un sentimiento que ya se ha asentado en nuestro pensamiento y en nuestro deseo, y ahora provoca un deseo de vengarnos. ¿Ah, sí? ¿Me la hizo? Me la paga. En la primera que pueda, veré cómo me desquito. Y eso, fíjense todo lo que produce esto. Y provoca también, finalmente, gritería y maledicencia. Quiero decirles que los sentimientos malos que se profundizan al grado de que el individuo carnalmente cautivo tiene que explotar en una discusión de pláticas dañinas. Ya te dije que me dejes en paz. ¿Qué no entiendes? No sirves para nada, no me ayudas, eres un estorbo. Y ahí sí empieza, hermanos, la cosa bien dura. Por eso Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, hermanos. Esto de la malicia se refiere a las faltas que han sido enumeradas continuamente, faltas una y otra, malos sentimientos de toda clase. Y esto sugiere que es maldad. Pero bendito Dios que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, porque es el que nos ayuda a ponerle freno a todas estas situaciones. Cuando nosotros nos humillamos, hermanos. Por eso Pablo dice: antes, ser benignos unos con ¿quién? Con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. El apóstol, ¿saben qué está haciendo Pablo? Apelando al ejemplo que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Para qué apela al ejemplo que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo? Para que nos perdonemos, hermanos, de todos nuestros pecados, de todas nuestras ofensas. Y nos dice que deberíamos tratarnos los unos a los otros de la misma manera que Dios nos ha tratado, con perdón, con bondad y con compasión, hermanos. Así nos dice que nos tratemos. Fíjense, hace ratito me acuerdo que le di una indicación a mi esposa y fue una indicación muy directa y muy tajante.
y me dice, oye, mi amor, nada más te recuerdo que me hables bien. Y que me llega a la mente el recuerdo de lo que dice la palabra, de que debo de tratarla como vaso frágil, para que mis oraciones no tengan estorbo. Y pude ver también que ella utilizó la sabiduría de Dios, porque ella me habló con una blanda respuesta y calmó mi enojo. Y algo que se me fue, no me había percatado, y dije, sí es cierto. ¿Qué debo de hacer? Tratarla bien, con bondad y con compasión. ¿Saben, hermanos? Quiero decirles que para que todo esto del versículo 32 se dé en nuestras vidas, nosotros necesitamos estar entregados a Dios totalmente, llenándonos del Espíritu Santo constantemente, para no contristarlo, sino que para que el Espíritu Santo tenga un completo control de nuestra vida, a través de que nos recuerda la palabra, nos llega a la mente, la entendemos, la obedecemos, o más bien la creemos y la obedecemos, y entonces somos controlados y llevados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amados hermanos. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a toda la verdad. Y esto requiere del amor divino, que recibas el amor de Dios, para que vivas con gracia en este mundo y tengas la actitud correcta hacia con Dios y hacia con tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos hemos en algún momento contristado al Espíritu Santo? Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a tener más cuidado de no contristar al Espíritu Santo, que siga derramando su amor en nuestros corazones y su perdón, porque ese amor y ese perdón necesita hacer que gobierne mi corazón, que gobierne mi familia. ¿Para qué? Para que los que no conocen al Señor puedan darse cuenta del verdadero amor de Dios, que nos lleva a quitarnos de nosotros toda gritería, todo enojo, toda maledicencia, hablar verdad entre nosotros, amados hermanos. Que desechemos la mentira, que diario seamos sinceros con Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia y de venir a tu trono de gracia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, Padre. Señor, hoy reconocemos que nos estás hablando la verdad y por lo tanto tenemos que hablarte la verdad nosotros a ti. Perdónanos, Señor, porque en algún momento no hemos hablado con la verdad y ha salido mentira de nuestra boca. Perdónanos, Señor, porque nos hemos enojado y hemos permitido que ese enojo vaya a una ira ofendiendo a nuestro prójimo, que es hecho a la imagen y semejanza tuya también. Y hemos pecado, Señor, menospreciándolo con palabras o con malas actitudes que no te agradan, Señor. Y hemos permitido que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Le hemos dado lugar tal vez al diablo. Perdónanos. Perdónanos porque también hemos sido injustos, Señor. Y en algún momento, si hemos descuidado esta área de nuestra vida, hemos tomado lo que no es nuestro. Lo hemos codiciado y lo hemos tomado, y hoy nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Perdónanos porque hemos permitido que salga de nuestra boca alguna palabra corrompida, que no edifica, que no tiene fruto. Hoy nos arrepentimos de todas malas palabras, Señor. Hemos contristado a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Señor Jesús, perdónanos. Límpianos con tu sangre bendita y preciosa.
Lávanos más y más de toda maldad, Señor. Y límpianos de todo pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y malicia, Señor. Y enséñanos por tu grande misericordia a ser benignos unos con otros, Señor, en la vida matrimonial, en la vida familiar con los hijos, en la vida laboral, en la vida congregacional y social, donde quiera que vayamos. Ayúdanos a ser misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también tú, oh Dios, nos perdonaste en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu perdón a nuestras vidas. Gracias, Dios. Muchas gracias en esta noche. Señor, gracias. Toma un tiempo para adorar al Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Lleva tus pies, me humillé. Solo te escuché decir, no te condeno. Yo vivía en mis pecados, el enemigo no seguía, me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no me condeno, vete ya. Hoy se divierte. Para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor. Solo
tus palabras de amor. Gracias, Señor. Así vamos a finalizar este servicio. Vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor con acción de gracias, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Vamos a tomar una cita bíblica en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, que Él es bueno, porque hasta el día de hoy Él ha guardado nuestra vida, Él nos ha sustentado, Él ha proveído para todas nuestras necesidades. Padre, damos gracias en esta noche. Damos gracias por su amor y misericordia que no se ha apartado de nosotros. Damos gracias, Señor, por sus bendiciones que diariamente recibimos, Señor. Gracias porque usted nos da bendiciones que no pedimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor, por todo lo que nos da cada día, Señor. Su palabra dice que demos gracias en todo y por todo, Señor. Gracias por lo que hemos recibido de su mano, por lo que hemos recibido, Señor, de gracia. Dice su palabra, Señor, que no damos nada de nosotros mismos, sino de lo que recibimos. Eso le damos, Señor. Y damos gracias, Padre. Su palabra dice que estemos siempre contentos y agradecidos con lo que tenemos, Señor, porque escrito está: no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy su palabra ha sido fiel con nosotros. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y nos estamos viendo mañana, si Dios nos permite, a las 8:30 aquí en este lugar. Que Dios los bendiga. Y vamos a salir en el orden en el que fuimos recibidos. Que Dios los bendiga.